¿Quién es Irán? Su historia, situación actual, conflicto con Israel y su papel en la Biblia. ¿Quién es realmente Irán? ¿Qué relación tiene con Israel y por qué están en constante confrontación? ¿Qué papel juega en las profecías bíblicas? Hoy exploraremos el pasado, presente y futuro de esta nación, desde sus raíces más antiguas hasta su papel en la geopolítica moderna y las escrituras sagradas. Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia, la religión y la actualidad internacional. Suscríbete, dale like y acompáñame en esta exploración. Para entender quién es Irán hoy, debemos viajar miles de años atrás. En ese tiempo, ni siquiera existía el nombre, Irán. Esta región era conocida como Persia, una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Persia aparece en la historia como un imperio poderoso bajo el liderazgo de Ciro II, también llamado Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida en el año 550 a.C. Fue él quien unificó a los medos y los persas, creando un imperio tan vasto que abarcaba territorios que hoy son Irán, Irak, Turquía, Egipto, Pakistán, y partes de la India. Ciro en la Biblia. Y aquí viene algo sorprendente. Ciro no solo fue un gran conquistador, también fue mencionado por nombre en la Biblia más de 100 años antes de nacer. Isaías capítulo 45, versículo 1 dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Increíble. La Biblia llama, ungido, a un rey extranjero. ¿Por qué? Porque Ciro fue quien liberó a los judíos del exilio en Babilonia y permitió la reconstrucción del templo en Jerusalén, cumpliendo así el plan de Dios. Ciro no era israelita, ni adoraba al Dios de Israel. Sin embargo, fue instrumento en sus manos. Esto nos enseña que Dios puede usar incluso a líderes paganos para cumplir su propósito. El edicto de Ciro. En el libro de Esdras capítulo 1, se relata que Ciro emitió un decreto ordenando que los judíos pudieran regresar a su tierra y reconstruir el templo. Y lo mejor es que este decreto existe históricamente. En el cilindro de Ciro, una pieza arqueológica hallada en Babilonia y conservada en el Museo Británico, se encuentra evidencia del estilo de gobierno tolerante de Ciro. Aunque el cilindro no menciona directamente a los judíos, confirma que Ciro permitía a los pueblos exiliados volver a sus tierras y restaurar sus templos. Así que aquí tenemos a Persia, o Irán en su forma antigua, jugando un papel clave en la historia del pueblo de Dios. Persia en la historia bíblica. Y no solo Ciro. Otros reyes persas aparecen en la Biblia como Darío el Medo, que lanzó a Daniel al foso de los leones. Jerjes Asuero, esposo de Esther, protagonista del libro que lleva su nombre. Artajerjes, quien permitió a Nehemías reconstruir los muros de Jerusalén. Persia fue una nación que, lejos de oponerse frontalmente a Israel en sus inicios, jugó un papel de protección, restauración y cobertura. Dios usó a Persia para preservar a su pueblo y cumplir sus promesas. Pero como todo imperio humano, Persia también cayó. Con el paso del tiempo, su grandeza fue reemplazada por la influencia de nuevos imperios, como el griego y el romano. Y siglos después, vendría otra transformación más radical aún, la llegada del Islam. Pero eso lo veremos en el próximo segmento. Persia brilló durante siglos con su arte, arquitectura y poder militar. Pero en el siglo VII, algo cambió para siempre. Una nueva religión nació en Arabia, el Islam, predicado por el profeta Mahoma. En menos de 100 años, los ejércitos musulmanes se expandieron desde la península arábiga hasta el norte de África y Asia Central. Y Persia no quedó fuera de ese torbellino. En el año 651 después de Cristo, el último rey de la dinastía sasánida fue derrotado. Así, Persia fue absorbida por el mundo islámico. Pero atención, aunque Persia aceptó el Islam, no perdió su identidad. Conservó su idioma, el farsi, mientras el resto del mundo islámico adoptaba el árabe. Siguió produciendo poesía, filosofía y ciencia de gran nivel. De hecho, algunos de los más grandes pensadores musulmanes fueron persas, como Avicena, Ibn Sina, o Al-Ghazali. División en el Islam, chiitas vs sunitas. Pero dentro del Islam ocurrió una gran división teológica y política, que todavía resuena hasta hoy. Los sunitas, que creen que el sucesor de Mahoma debía ser elegido por consenso. Los chiitas, que creen que el liderazgo espiritual solo pertenece a la familia de Mahoma, especialmente a través de su primo y yerno, Ali. Irán, durante mucho tiempo, fue mayoritariamente sunita, hasta el siglo XVI. El giro chiita, la dinastía safávida. En el año 1501, sube al poder la dinastía safávida, que toma una decisión drástica, convertir a todo Irán en chiita. Fue un proceso duro, incluso violento. Pero marcó la identidad del país hasta hoy.
Desde entonces, Irán se convirtió en el centro mundial del Islam chiita, y se distanció del resto de países musulmanes, que siguen siendo mayoritariamente sunitas como Arabia Saudita, Egipto o Turquía. Punto importante. Esta diferencia doctrinal entre chiitas y sunitas no es menor. Ha provocado guerras, persecuciones y conflictos en todo el Medio Oriente. Para entender a Irán hoy, debemos recordar esto: no solo es un país musulmán. Es el líder de una minoría dentro del Islam, que considera tener una misión espiritual especial: preparar el camino para la venida del imán oculto, una especie de mesías chiita que traerá justicia al mundo. Y así llegamos al Irán premoderno. Un país con una cultura refinada, profundamente islámico, y orgulloso de su identidad chiita. Pero en el siglo XX, una nueva era estaba por comenzar. Una era de petróleo, influencia extranjera, y revolución. Y eso es lo que veremos ahora. Entramos al siglo XX. El mundo está cambiando rápidamente, las potencias europeas se reparten territorios, el petróleo se convierte en oro líquido, y Persia, sí, Persia, se encuentra en el centro del tablero. Pero, algo más cambia también. En 1935, el entonces gobernante Reza Shah pidió a las naciones extranjeras que comenzaran a llamar oficialmente al país Irán, el nombre que sus propios habitantes ya usaban internamente. Así es como Persia se convierte en Irán. El reinado del Shah y la occidentalización. Tras la Segunda Guerra Mundial, Irán queda bajo fuerte influencia de potencias como el Reino Unido y Estados Unidos. Su líder, Mohammad Reza Pahlaví, conocido como el Shah de Irán, inicia un proceso de modernización al estilo occidental. Se abren universidades, se promueve el cine, la moda occidental, y se da más participación a las mujeres. Pero no todo era color de rosa. La modernización del Shah beneficiaba a una élite, mientras los pobres seguían marginados. Además, su gobierno era autoritario. Había censura, persecución de opositores, y su policía secreta, la Sabak, era temida por su brutalidad. Mientras tanto, Irán se volvía uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, pero el pueblo sentía que esa riqueza no les pertenecía. La voz del clero islámico, Jomeini. Y es en ese contexto que surge una figura que cambiaría la historia: el Ayatolá Ruhollah Jomeini, un líder religioso que hablaba en nombre del Islam chiita tradicional. Desde el exilio, Jomeini denunciaba la corrupción del Shah, su sumisión a Estados Unidos, y la pérdida de valores islámicos. Su mensaje caló profundo en la gente, especialmente entre los jóvenes, los religiosos y los pobres. El país empezaba a hervir. La Revolución Islámica de 1979. Finalmente, en enero de 1979, el Shah huye del país. En febrero, Jomeini regresa triunfante del exilio. En cuestión de semanas, Irán deja de ser una monarquía occidentalizada para convertirse en una república islámica. Por primera vez en la historia moderna, un país era gobernado directamente por clérigos. La nueva constitución establece que el guía supremo, una autoridad religiosa, tendría más poder que el presidente o el parlamento. El Islam chiita no solo sería la fe del pueblo, sería la ley del Estado. Consecuencias inmediatas. Se rompe la relación con Estados Unidos. Se cierran embajadas y se nacionalizan empresas extranjeras. Las mujeres deben usar el velo obligatorio. El sistema judicial se basa en la Sharia o ley islámica. Pero quizás el evento más simbólico de este cambio fue la crisis de los rehenes. En noviembre de 1979, estudiantes iraníes tomaron la embajada estadounidense en Teherán y retuvieron a 52 diplomáticos por 444 días. Esto puso a Irán en las noticias del mundo, y selló su imagen como enemigo de Occidente. Desde ese momento, Irán no solo sería una potencia del Medio Oriente. Sería una nación decidida a expandir su revolución, a desafiar el orden mundial, y sobre todo, a enfrentar a Israel. Pero, ¿de dónde viene ese conflicto con Israel? ¿Es político, religioso, o profético? A eso vamos ahora. Irán e Israel, dos países sin frontera común, con religiones distintas, lenguas distintas, pero con un odio mutuo que ha crecido durante décadas. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto enfrentamiento entre dos naciones tan diferentes? Vamos por partes. Israel nace en 1948. Después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprueban la creación del Estado de Israel en 1948. Este acontecimiento no fue del agrado de las naciones árabes y atacan a Israel y este sobrevive, y nace rodeado de enemigos. Pero, aquí hay algo curioso. Irán fue uno de los primeros países de mayoría musulmana que reconoció a Israel en los años 50, bajo el reinado del Shah. Durante décadas, hubo cooperación en temas militares, comerciales e incluso petroleros.
Israel veía a Irán como un aliado estratégico contra los países árabes. Pero llega la Revolución Islámica. Todo cambió en 1979. El nuevo régimen islámico rompió totalmente con Israel. ¿Por qué? Porque en la visión del Ayatolá Jomeini, Israel era un invasor, una entidad sionista, ilegítima que debía desaparecer del mapa. Se empezó a usar el eslogan: muerte a Israel, muerte a América. Las razones profundas del conflicto. El odio de Irán hacia Israel no es solamente político. Es ideológico, religioso y estratégico. 1. Teológico-religioso. Para el Islam chiita radical, Israel es una profanación, un estado judío en tierras que ellos consideran sagradas para el Islam, como Jerusalén. 2. Político. Irán busca influir y liderar el mundo islámico, presentándose como el gran defensor de Palestina y enemigo número 1 de Israel. 3. Geoestratégico. Israel, con apoyo de Estados Unidos, representa el bloque occidental. Irán quiere romper ese dominio en la región. Y no se trata solo de palabras. Irán financia y arma a grupos que luchan directamente contra Israel, como Hezbollah en Líbano, chiita, Hamas en Gaza, sunita, pero con vínculos estratégicos, han provisto cohetes, tecnología, entrenamiento y apoyo logístico para ataques contra civiles israelíes. Irán no ataca directamente, pero actúa como titiritero de guerras por poder. El programa nuclear, el gran temor de Israel. Pero lo que más preocupa a Israel, y al mundo entero, es el programa nuclear iraní. Irán insiste en que su programa es para fines pacíficos. Pero informes internacionales han demostrado que tiene la capacidad técnica para desarrollar una bomba atómica. Israel ha dicho claramente, mayor que, no vamos a permitir que Irán tenga armas nucleares. Si es necesario, actuaremos. Y eso ya ha ocurrido. Se han producido ataques misteriosos, virus informáticos, explosiones en instalaciones nucleares, e incluso asesinatos de científicos iraníes. Todo apunta al servicio secreto israelí, el Mossad. Este conflicto no se limita a guerras tradicionales. Es una guerra de inteligencia, cibernética, económica, ideológica y religiosa. Israel se siente rodeado por enemigos armados por Irán. Irán, por su parte, se presenta como el resistente, frente al imperialismo sionista. Y en el fondo, ambos ven al otro como una amenaza existencial. Pero lo más interesante es que muchos cristianos creen que este conflicto ya fue anunciado hace miles de años en la Biblia. Está Irán profetizado en las Escrituras como parte de una guerra final contra Israel. Eso lo descubrimos en el próximo bloque. Hasta ahora hemos visto a Irán como imperio, como república islámica, y como potencia geopolítica. Pero hay una pregunta que muchos creyentes se hacen. ¿Tiene Irán un papel en las profecías bíblicas del fin de los tiempos? La respuesta es sorprendente. Sí, y por nombre. Irán es uno de los pocos países del mundo moderno cuyo nombre bíblico aún es reconocible. La Biblia no habla de Irán, porque ese nombre es relativamente reciente. Pero habla muchas veces de Persia, el antiguo nombre del territorio iraní actual. Persia aparece en Isaías, Esdras, Esther, Daniel, Nehemías, Ezequiel. En muchos casos, Persia actúa como aliada o libertadora del pueblo judío. Pero en las profecías del tiempo final, la cosa cambia. Ezequiel 38 a 39, la guerra de Gog y Magog. Una de las profecías más discutidas sobre los tiempos del fin es la de Ezequiel capítulos 38 y 39, donde se describe una coalición de naciones que atacará a Israel en los últimos días. Ezequiel 38 en 5 menciona claramente a mayor que Persia, Cus y Fut con ellos. Aquí, Persia es parte del ejército de Gog, un misterioso líder que viene del norte, acompañado de otras naciones para atacar la tierra de Israel cuando ésta ya esté en paz y restaurada. Muchos estudiosos modernos identifican Gog como un líder posiblemente ruso, Magog como regiones del norte de Asia y Europa, y Persia como Irán. Es decir, según esta interpretación, Irán estaría proféticamente vinculado a una coalición enemiga de Israel en los últimos días. Ahora, esto significa que Irán será literalmente parte de una guerra mundial contra Israel. No lo sabemos con certeza. La profecía puede tener un lenguaje simbólico o dual. Pero el comportamiento actual de Irán, anti-israelí, mesiánico y militarmente activo, hace que muchos crean que esta profecía ya está en movimiento. Más allá del nombre de Persia, lo importante es reconocer el patrón espiritual. Persia liberó a los judíos en el pasado. Pero en los últimos días, esa misma región aparece alineada contra ellos. Lo que esto revela es una batalla espiritual en desarrollo. Una coalición global que se levanta no solo contra una nación, sino contra el plan de Dios.
Otras referencias proféticas posibles. Daniel capítulo 10, versículos 13 y 20 habla del príncipe del reino de Persia, un ser espiritual que luchaba contra el ángel Gabriel. Esto nos sugiere que detrás del poder humano hay fuerzas invisibles que influyen en los eventos mundiales. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 menciona que el río Éufrates se secará para preparar el camino a los reyes del Oriente. Algunos estudiosos vinculan esto con naciones de Asia, incluyendo Irán, en una ofensiva hacia el Medio Oriente. Estas profecías no deben llevarnos al miedo, sino a la vigilancia y discernimiento espiritual. Dios ya nos ha advertido lo que vendrá. Irán puede estar cumpliendo un rol profético, pero eso no significa que todos los iraníes estén perdidos. Hay testimonios de muchos iraníes convirtiéndose al cristianismo en secreto, a pesar de las amenazas. El evangelio no está encadenado. Romanos capítulo 11, versículo 26 dice que todo Israel será salvo, pero también que Dios llama de todas las naciones a formar parte de su reino. Dios ama a Israel, pero también ama a los pueblos de Irán, Siria, Rusia y el mundo entero. Entonces, ¿Irán está en la profecía bíblica? Sí. ¿Tiene un papel importante en los últimos días? Es muy probable. Pero recuerda, las profecías no están para hacernos temer, sino para confirmar la soberanía de Dios sobre la historia. Ya exploramos el pasado glorioso de Persia, su transformación en una república islámica, su conflicto actual con Israel y su mención profética en la Biblia. Pero ahora viene la pregunta final. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Y cómo deberíamos responder? Acompáñame en la conclusión final. Hoy hemos recorrido miles de años de historia. Desde la grandeza del imperio persa hasta el Irán moderno, marcado por revoluciones, conflictos y tensiones nucleares. Lo vimos como protector del pueblo judío en tiempos de Ciro. Y como un posible enemigo profetizado en Ezequiel. Lo vimos como nación poderosa, pero también como pueblo necesitado de luz. Irán. Enemigo profetizado o campo misionero. Muchos ven a Irán solo como una amenaza. Pero si algo nos enseña la historia bíblica es que Dios puede usar a cualquier nación y salvar a cualquier persona. Ciro fue persa. Esther vivió en Persia. Nehemías sirvió en la corte persa. Daniel oró por la restauración del pueblo desde tierras persas. ¿Cómo debemos responder como creyentes? 1. Con entendimiento, no se trata de tomar bandos políticos, sino de entender los tiempos. Jesús dijo, cuando vean estas cosas, levanten su mirada, porque su redención está cerca. Lucas capítulo 21 versículo 28, 2. Con discernimiento, no toda guerra es física. Mucho de lo que sucede en el mundo es parte de una batalla espiritual. 3. Con oración. Por Israel, por Irán, por los gobernantes. Y por los cristianos que viven bajo persecución. 4. Con esperanza. Porque aunque el mundo se sacuda, el plan de Dios nunca falla. Lo que hoy vemos como caos, Dios ya lo escribió con propósito. Reflexión final. Irán es más que una nación del Medio Oriente. Es un actor clave en la historia, en el presente, y quizás, en el final. Pero no olvides esto. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo capítulo 24, versículo 1, Dios sigue en control. Y tú y yo, estamos vivos en un tiempo profético. Si este video te abrió los ojos, dale like y comparte con alguien que necesite entender lo que está pasando en el mundo. Suscríbete para más contenido sobre historia, profecía bíblica, geopolítica y fe. Y comenta abajo, ¿crees que Irán será parte del conflicto final contra Israel? Estamos cerca del cumplimiento de Ezequiel capítulo 38. No olvides activar la campanita campana. Esto apenas comienza. Claqueta, nos vemos en el próximo video.